Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Señor, vivimos en un mundo modernizado y hemos perdido la visión de criar hijos para ti. Ayúdanos a recobrar ese deseo y esa visión que tenían en tiempos pasados. Rogamos que nos enseñes cómo poner por obra tu llamado. Amén. Bienvenidas y mil bendiciones a cada una de ustedes. Seguimos aprendiendo acerca de la crianza de los hijos. En cada etapa de la crianza de los hijos hay preguntas, dudas, por lo que un gran recurso que tenemos como mamás es la oración. Recuerdo que escuché de una mujer sabia que cuando tenemos hijos es un tiempo de estar de rodillas delante de nuestro Dios. Tenemos un ejemplo de cómo rogar a Dios por sabiduría en 2 de Crónicas capítulo 1 versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? Hoy podemos hacer lo mismo. Digámosle a Dios, dame ahora sabiduría. Clamemos por sabiduría. Roguemos a Dios constantemente por el consejo en este hermoso camino de la crianza de los hijos. Él nos promete ayudarnos y acompañarnos en este caminar. En Santiago capítulo 1 versículo 6 se nos dice qué es lo que necesitamos al orar. Pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. En tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre, lo que necesitamos al orar es solamente fe. Creer que Dios me va a ayudar. Solo es fe lo que necesitamos. La pregunta es, ¿crees que Dios es suficiente? Antes de correr tras otras soluciones que muchas personas pudieran ofrecernos, antes de buscar en un libro, antes de buscar en internet, antes de buscar un consejo con las vecinas, mamás, oremos, vayamos delante de Dios en oración. La palabra de Dios nos dice, pida en fe, no dudando nada. No hay nada pequeño que no pueda llevar a Dios. Al orar por nuestros hijos, dejamos que Dios obre en el corazón de ellos. Necesitamos confiar en la suficiencia de Dios, confiar plenamente en su palabra, confiar en su consejo. Tiene que ser así. Tenemos que estar convencidas que la palabra de Dios es suficiente para ser las mamás que nuestros hijos necesitan. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este camino de la crianza te encontrarás con muchas preguntas. Es tiempo de correr al Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor te va a proveer de toda la sabiduría que tú necesitas. Ninguna estrategia de crianza puede prometerte eso. Si tú eres una mamá recién convertida a Cristo, no te desanimes porque no sabes toda la Biblia. El consejo para todas es el mismo. Ve a la palabra de Dios. Busca el consejo en su palabra. Que tu confianza esté en la palabra de Dios. Un aspecto muy importante en la crianza es reconocer el liderazgo del esposo. Nuestro esposo debe de estar involucrado en todo aspecto de la crianza de nuestros hijos. Facilitemos ese trabajo a nuestros esposos. Es triste ver que muchas veces fallamos en que el esposo lidere, porque pensamos que nuestras ideas o métodos son mejores. La Escritura nos dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios ha diseñado la unidad familiar para que sea liderada por el esposo. La mujer que no busca la sabiduría y el liderazgo de su esposo está perdiéndose de una gran bendición en el hogar. Hagamos equipo con nuestros esposos al criar a nuestros hijos, permitiéndole que nos lidere. Esto les da mucha seguridad y confianza a los hijos. Si tienes un marido inconverso, aún puedes ayudarlo a que se involucre en la crianza de los hijos, a que ejerza su liderazgo. Si tu esposo no quiere ser partícipe, tú
Mamá, trabaja con tus hijos cuando tu esposo no esté en casa, pero cuando él llegue a casa, permítele ser el líder. Un recurso de gran ayuda cuando criamos hijos son las mujeres mayores en nuestras iglesias, mujeres sabias que pueden ver desde fuera nuestra relación con nuestros esposos, nuestra relación con nuestros hijos. No tomemos sus consejos como críticas, sino más bien como una ayuda en la crianza. Aún nosotras podemos apoyar a mujeres más jóvenes, como dice Tito 2, versículo 3 y 4. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Las hermanas mayores pueden saber cómo ayudarnos, cómo darnos ánimo. Permite que mujeres mayores te ayuden. Sé que es más fácil buscar en internet, en Google, en grupos de crianza. Es más fácil preguntarle a la amiga que consideras sabia que profundizar en la palabra de Dios, que considerar los consejos bíblicos, que orar. Pero te digo, estas cosas no van a ser las fuentes más confiables de sabiduría. Algo de gran ayuda en la crianza de los hijos es tener un diario de oración. Escribe ahí las peticiones para cada uno de tus hijos. Escribe ahí lo que estás rogando a Dios por ellos y pon un apartado para cuando Dios conteste esa oración. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde corres tú por sabiduría en la crianza de tus hijos? ¿Cuál es tu primer instinto cuando sientes necesidad? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la oración? ¿O tienes otras fuentes preferidas donde buscas sabiduría? ¿Valoras la sabiduría de tu esposo o estás criando de una manera muy independiente? ¿Qué cambios necesitas hacer para permitirle que él lidere en tu casa? Que nuestra intención sea siempre buscar la sabiduría de Dios. El Señor nos guíe siempre. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.